Hoy miércoles 11 de marzo, apurando esta semana, aún nos queda, bueno, pues la mitad de la misma, una semana que va a culminarse, si pensamos en fin de semana, el día 14 de marzo con la jornada mundial de las altas capacidades intelectuales. Es por esto que hemos llamado en el Mirador a Manuel Salvado, que es nuestro invitado y que bueno, es el CEO, director de Talentum, que es un centro especializado en personas que tienen estas altas capacidades intelectuales. Manuel, muchas gracias por venir. Un placer de nuevo saludarte y conversar contigo sobre las altas capacidades. Buenos días. Para mí, como sabéis, siempre es un placer volver aquí a Onda Cádiz. Bueno, el día 14 es vuestro día, el día de las personas a las que vosotros atendéis y evaluáis desde vuestro centro en Talentum. Efectivamente, desde hace ya unos años el día 14 se consolidó como el Día Internacional de las Altas Capacidades y aprovechamos ya no solamente el día, sino ya cada vez aprovechamos más el mes de marzo como el mes del talento para moverlo mucho y que ese día pues tenga la mayor difusión y alcance posible. Bueno, la primera cuestión que queríamos comentar con nuestro invitado, con Manuel Salvado, era qué son las altas capacidades, porque el mundo ha cambiado y afortunadamente bueno, pues se le está ganando terreno al misterio. Eso del superdotado o del niño empollón o el niño listo, que era muy listo, que eso ha pasado a un segundo plano. Es más, se ve siempre con amabilidad, como todo en la vida. Se puede decir que especificidades de los seres humanos, pero todo tiene que, desde un punto de vista de la atención, tiene que tomarse con sumo cuidado. Efectivamente, bueno, partimos, ¿no?, que cada persona es diferente y luego hay una parte de la población que se habla entre un 6 y un 10% en la que presenta las altas capacidades intelectuales y que están dentro de las personas neurodivergentes. Y al final, para que todo el mundo lo pueda entender, pues son personas que tienen un potencial, que tienen una capacidad superior de aprendizaje al resto de las personas. Son personas que si se les pule, bueno, pues se les puede sacar un rendimiento, digamos que académico, si hablamos de niños, niñas, de jóvenes y de personas adultas, pues en este caso, bueno, desde un plano laboral o de, ¿por qué no? Hablamos de investigación y hablamos de, ¿por qué no? También de desarrollo, ¿no? Para nuestra comunidad. Y también tanto las formas que ellos tienen de pensar diferentes y la forma incluso de sentir. Ahí ha asociado una idea de que los niños y niñas, centrándonos un poco en el ámbito académico, ¿no? Niños y niñas con altas capacidades son niños de matrícula de honor. Eso es uno de los grandes mitos de este colectivo, ¿no? De que todo lo tienen que saber, de que siempre que tienen que sacar buenas notas, matrícula de honor y 10 en todo, y efectivamente no es así, ¿no? Porque dentro de las altas capacidades pues hay diferentes tipos. Hay personas que pueden destacar más en un área, pero en otras áreas ser normativos. Hay personas que sí destacan en todas las áreas, pero por eso hay que conocer bien el perfil del alumno, el perfil del adulto, para saber, ¿no?, de qué estamos hablando y efectivamente hay cosas que sí destaca y tiene esa capacidad y te va a sacar muy buenas notas si tiene ese buen acompañamiento, pero en otras cosas pues es un niño totalmente normativo. Es por esto que la necesidad la idea de evaluar a estos niños y a estas niñas es la de ayudarles en los terrenos donde más destacan y en los que menos, bueno, pues acompañarles, como bien dices, en un desarrollo normal o habitual. Eso es, al final, como yo siempre digo, que el conocimiento es poder, ¿no? Cuanto más conozcamos a una persona, pues mejor vamos a poder entenderle y mejor vamos a poder ayudarle. ¿Qué señales o comportamientos son los que manifiestan estos niños o estas niñas para que papás, mamás o tutores decidan evaluarles por si tienen estas altas capacidades y ayudarles, ¿no?, en su desarrollo académico? Pues en el ámbito familiar hay una serie de características, ¿no?, que como que se repiten, que es un patrón bastante común dentro de estos niños y niñas, como es la hipersensibilidad, el sentido por la justicia, la frustración, la intensidad emocional. Esos rasgos, ¿no?, suelen ser muy comunes y también el ámbito familiar, pues, que detecta y observan cosas que a lo mejor no son habituales en su edad, ¿no? Aprenden a leer de una forma muy temprana, o tienen un vocabulario muy rico, o tienen preguntas y curiosidades que te sorprenden, ¿no?, y que no son acordes a esas edades, y entonces pues eso es lo que salta un poco, ¿no?, la sospecha y los indicios. Hablabas antes de áreas, ¿no?, que son diversas y en las que se les puede ayudar e incluso acompañar.
esto del coeficiente intelectual, de algo más genérico, pasó a un segundo plano. Eso es, antiguamente pues sí se hablaba más del cociente intelectual en esa evaluación, ¿no? Que ese era como ese valor que es el que se quedaba, pero ya eso pasó a un segundo plano y ahora se habla más de esas inteligencias múltiples, donde se miden 7 macroprocesos del área cognitiva y ya dependiendo de los parámetros de resultados en cada uno de esos macroprocesos, pues ya estamos hablando de talento simple, talentos complejos o sobredotación. Sobredotación intelectual, ¿no? Que es lo que antiguamente se conocía como un superdotado. Que efectivamente la administración permite o en este caso autoriza que estos niños y niñas sean, por ejemplo, propuestos para subir un curso. Eso es una de las medidas que está incluida dentro del programa, ¿no? De la Junta de Andalucía, que una es el enriquecimiento dentro del aula, otra sería el enriquecimiento en aulas específicas cuando sale del aula, y una tercera medida que siempre se tiene que tener en cuenta cuando estas dos primeras son fallidas o no cumple, digamos, con lo que necesita, cubre las necesidades, pues entonces se pasa a la flexibilización, que es el salto de curso, que incluso se pueden saltar hasta dos cursos. Vaya, hasta 2 cursos. Estamos hablando de un niño o una niña que, por ejemplo, de primero o segundo de primaria pasa a eso, a tercero o a cuarto, ¿no? Efectivamente. Un cambio, la verdad, que bastante plausible. ¿Qué importancia tiene identificar estas altas capacidades en edades tempranas? Pues esta pregunta es muy buena, ¿no? Porque muchas veces nosotros, vamos, que estamos en el día a día, ¿no? Observamos de incluso familias, ¿no? Que no quieren etiquetar, que no quieren evaluar a sus hijos por esa etiqueta que le comento, por toda esta parte negativa, ¿no? que arrastra la sociedad de estos mitos y de todas estas consecuencias que puede tener. Y muchas veces se dan cuenta que cuando ya pasan a la etapa de secundaria y bachillerato, pues entonces ahí es como que llega todo de golpe. Todo eso que no has querido detectar o has querido acompañar en esa parte que incluso ya se une a la adolescencia, pues entonces es como una pequeña bomba ahí explosiva. Entonces por eso es importante en las edades tempranas de infantil y primer ciclo de primaria que se detecte para que se acompañe ya durante toda la etapa de primaria y tengan ese acompañamiento emocional, académico y no tenga esas consecuencias de aburrimiento, de frustración, de no quiero ir al colegio y de todos esos problemas que al final pues deriva en cosas negativas. Era la siguiente cuestión. ¿Qué ocurre si a un niño o a una niña no se le atiende de manera correcta o como según tu experiencia, ¿no? La de tu equipo en Talentum, se le debe atender? Pues lo vemos en el día a día, ¿no? Sobre todo salta el indicador cuando es un alumno que normalmente ha sido de notas brillantes y cuando pasa secundaria o bachillerato, pues esas notas brillantes baja considerablemente. Y entonces porque no ha tenido ese hábito de esfuerzo, ese hábito de estudio, y entonces pues son niños que no saben estudiar porque nunca le ha hecho falta estudiar, y entonces pues ahí pues es cuando llegan esos problemas. Por eso es importante mantener esa motivación desde pequeño. Desde vuestra experiencia en Talentum, ¿cuáles son los programas de apoyo que mejor funcionan para estos jóvenes o niños y niñas, claro? Pues nosotros llevamos desde nuestro origen, que ahora cumplimos 11 años, con nuestro programa de enriquecimiento basado en las inteligencias múltiples, en la cual el alumno pasa un recorrido por 8 áreas, por 8 asignaturas, en la que exploran, descubren, y sobre todo asignaturas o áreas que no están dentro del currículum escolar, como puede ser la ciencia, la programación, la investigación, la psicología, son las matemáticas manipulativas, son áreas que despiertan el interés en ello y que constantemente vamos cambiando porque dura un mes cada una de esas áreas, y entonces conseguimos esa motivación durante el curso escolar y que descubran y exploren áreas. Sabemos que Talentum ofrece sinergias con, por ejemplo, la Universidad de Cádiz, algunos otros centros escolares también, que permiten implementar esos programas que tutorizáis vosotros, ¿no? Desde vuestra empresa. Precisamente ahora estamos en un proyecto de investigación europeo con la Facultad de Educación de la Universidad de Cádiz para validar científicamente todo este trabajo que llevamos realizando con datos y demás. Y la verdad que estamos muy ilusionados por este proyecto, y a la vez pues también estamos con planes de atención al alumnado dentro del cole. Dentro de algunos colegios. Hablamos siempre de la parte académica y no contemplamos con
o al menos esa es la percepción que tenemos, ¿no? Las personas que vemos desde fuera las altas capacidades, la parte emocional, la inteligencia emocional. Eso es, que al final es una parte muy importante que es buena para todos los niños y niñas, para todas las personas, que cada vez más pues, se está intentando incluir, ¿no?, dentro del programa educativo, pero que para este colectivo, por esos rasgos que ellos tienen y por esa hipersensibilidad, pues todavía le afecta mucho más todas las cosas y muchas veces pues no termina de encajar, ¿no?, dentro del grupo. Entonces por eso en estos niños todavía es más importante la parte emocional. Estamos hablando con Manuel Salvado, director de Talentum, en esta semana en la que conmemoramos, ¿no?, ese Día Internacional de las Altas Capacidades Intelectuales. Es un momento también, como no, en estas jornadas, en estos días señalados en los que las personas que abordan un área como las altas capacidades intelectuales, en el caso tuyo, Manuel, que reivindicáis, ¿no?, carencias que creéis que existen todavía en la sociedad. ¿Cuáles serían las de este 2026? Pues nosotros todos los años sacamos como una campaña de visibilización, haciéndolo coincidir ahora con el Día Internacional. Si nos vamos a 2022, pues sacamos la iniciativa del color amarillo, porque veíamos un colectivo un poco olvidado, un colectivo totalmente invisible, entonces necesitábamos algún elemento, algún color, algo sencillo para que ese día se pudiera inundar redes, colegios y en general las calles y que se hablara, ¿no?, de este tema. Entonces en 2022 lo lanzamos y la verdad que ni nosotros mismos éramos conscientes de ese éxito que tuvo en colegios, en familias, en muchos ámbitos, en el que inundaron las redes y las cosas y que cada año va más y ya se ha convertido en un símbolo de las altas, no solamente en España, sino en todos los países estos de Sudamérica. También, en esta semana están todos publicando de que el día 14, pues incluso este sábado, hay convocada de todas las asociaciones de España en el Parque de la Ciencia de Granada, una convivencia, y van todos allí de amarillo para hacer marea amarilla, y la verdad que nos sentimos muy orgullosos, ¿no?, pues que desde aquí humildemente, desde Cádiz, hayamos dado un símbolo, hayamos dado un color a este colectivo a nivel internacional. Bueno, modestamente, pero es verdad que, por ejemplo, el campus de excelencia que organizáis junto a la Universidad de Cádiz congrega a niños y niñas con altas capacidades de toda España, que vienen esa semana específicamente a ese campus. Efectivamente, es una de las cosas que más éxito tiene dentro de todos los servicios que prestamos y que siempre digo que siempre desde diciembre nos están llegando correos de familias preguntándonos si ya sabemos la fecha de la edición del campus de verano, porque eso, como comenta, muchos se desplazan de muchos puntos de España y pues se tienen que solicitar las vacaciones para venirse a Cádiz y que sus hijos puedan disfrutar de este campus y que este año pues tenemos ya las fechas todo publicado en la web, donde tendremos una semana para todo el alumnado de primaria y otra para los de secundaria. Hablando de niños y niñas de toda España, en este país el Gobierno central tiene transferidas las competencias educativas a las comunidades autónomas. Un niño con altas capacidades, por ejemplo, con un talento complejo, tiene la misma normativa en cuanto a su atención en Andalucía que, por ejemplo, en Madrid, en la Comunidad de Madrid. No, desgraciadamente no es uno de los temas que más choca, ¿no?, en este ámbito, de que no hay un criterio unificado de las altas capacidades, ni siquiera un concepto de qué son las altas capacidades, sino cada comunidad autónoma, como al final tiene las competencias, pues ellos tienen su comisión de expertos y ellos determinan pues sus protocolos, sus criterios de cuándo está evaluado, si tienen en cuenta los talentos simples, complejos o solamente los de sobredotación. Entonces, pues, aunque la mayoría de las comunidades tienen el mismo protocolo de Andalucía, hay algunas comunidades que todavía pues no tienen esa legislación o no tienen esa actualización para que ese alumno pueda llevar el mismo currículum en Andalucía que en otra comunidad. Se puede decir entonces que somos una comunidad en Andalucía en vanguardia, ¿no?, en este asunto de las altas capacidades intelectuales. Junto a Murcia, que es la primera, Andalucía va en segunda posición, pero la verdad que es bastante, ¿no?, importante de que apueste a nivel de legislación. Es verdad que estamos muy bien y de detención, pero que si miramos los datos teóricos con los reales, pues todavía queda muchísimo por avanzar, pero bueno, vamos en el camino y se van dando pasitos pequeños, pero creo que es muy importante.
Pasitos pequeños pero firmes frente a ese día en el que se visibiliza esas altas capacidades intelectuales. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrentan niños, niñas, jóvenes o personas que tienen altas capacidades? Lo decimos por esto, principalmente los más jóvenes, ¿no? Porque efectivamente que están en edad escolar y depende, ¿no?, su formación y su desarrollo de esos centros académicos, de esos colegios. Pues yo creo que el principal reto es que se normalice el colectivo, que se normalice las altas capacidades y que se rompan, ¿no?, todos estos mitos, que cada vez un poquito más, pero es verdad que ahí sí queda mucho por avanzar, porque todavía nosotros, pues eso, hablamos con muchas familias que ni siquiera quieren contarlo una vez que su hijo es evaluado, ni siquiera quieren contarlo en el ámbito de amigos o en el ámbito de compañeros de clase, de otros padres, del colegio, porque tienen ese miedo, ¿no?, de que se burlen, de que tenga esas consecuencias negativas, porque otras personas no vean, ¿no?, esto como algo normal, ¿no?, dentro de otras necesidades, ¿no?, de que todo no son buenas noticias, de que también tiene que tener ese acompañamiento, que por eso está incluido dentro de las necesidades educativas de apoyo especial, y que no se trata de pensar de que mi hijo es un pequeño Superman ni de que mi hijo es más listo que el tuyo, sino se trata de que es diferente y que tenemos que tratarlo a nivel académico y emocional de una forma diferente, y que tiene sus virtudes y que tiene sus cosas que hay que trabajar. Están, digamos que englobados dentro de esos NEAE, esos niños con, lo ha comentado, ¿no?, con esas necesidades específicas educativas. Estamos hablando de niños, niñas, jóvenes, pero ¿qué hay del colectivo de la población adulta? Pues eso es otro melón importante, porque nosotros eso, vamos en nuestro día a día, cuando esta familia, ¿no?, detecta o evalúa a sus hijos, pues empieza a recordar, ¿no?, a recordar momentos de su infancia o de su trayectoria que les recuerda a sus hijos, ¿no? Decía el padre o la madre, dice, es que yo de pequeño era igual que él. Y entonces, dependiendo un poco de esa experiencia que haya vivido el padre o la madre, de cómo lo haya pasado de bien o cómo lo haya pasado de mal, pues entonces influye en sus decisiones, ¿no?, para su hijo. Pues no voy a hacer esto porque no vaya a ser que le pase lo que me pasó a mí y demás. Entonces, eso por un lado, y después por otro lado también nosotros animamos, ¿no?, y cada vez son más adultos los que acuden a nuestro gabinete para también salir de dudas y ponernos sobre papel de ver un poco ese perfil con más detalle, ¿no?, a nivel intelectual y a nivel emocional, y a reconstruir un poco la historia, ¿no?, a entender un poco el porqué de todas estas cosas que yo he estado viviendo, del por qué yo no encajaba, por qué yo me siento muy diferente, por qué la gente no me... Entonces ahí los adultos que ya sí han dado ese paso y se evalúan, pues es como que empiezan a encajar todas las piezas del puzzle, y la verdad que se sienten mucho más aliviados. Por eso también animamos muchas veces a esos adultos a conocerse. Hay un screening, ¿no?, que llamáis como una especie de prueba inicial que más o menos orienta, ¿no?, si merece la pena hacerse esa evaluación de altas capacidades es como un intelectuales. paso intermedio, por intentar de saber por dónde va la cosa. Tenemos un screening totalmente gratuito en nuestra página web, programatalentum.es, para que ahí tanto niños por franjas de edades o los adultos lo puedan rellenar el cuestionario y automáticamente les llega el resultado y pueden ya ver por dónde va la cosa. ¿Dónde estáis el 14 de marzo, el equipo de Talentum? Pues nosotros este año la campaña ha sido de Talento en Positivo, donde estamos publicando en nuestras redes un vídeo cada día de los temas más frecuentes que consideramos interesantes para familias, orientadores, colegios, para todas las partes que engloban, ¿no?, las altas capacidades. El viernes también estaremos en la Universidad de Cádiz con una mesa informativa en la Facultad de Educación, y un documental también que publicamos ese día 14, con muchas personas y profesionales que han querido participar, y que este año se trata de sacar todo lo positivo que tiene este mundo, ¿no?, que para mí es maravilloso, y que hay que mostrar a la sociedad y mostrar a las personas de que hay que verlo como algo positivo. Muy bien. Bueno, para eso está la ayuda de Talentum, ¿no?, y todas esas personas que se dedican a la evaluación de las altas capacidades intelectuales. En el terreno musical y lírico también hay altas capacidades, ¿no, Manuel? Sí, en la parte artística también existe, lo que pasa es que no existen protocolos de evaluación. No podemos evaluar a una persona
Pero sí, evidentemente existen talentos musicales y talentos artísticos que todo el mundo seguro que se nos viene alguien a la memoria. Como por ejemplo Jesús Bienvenido. Seguro que sí. Seguro que sí. Bueno, pues así lo detectaron también en La Revuelta, en el programa de televisión española. Ayer estuvo invitado Jorge Drexler, también cantautor y pregonero del Carnaval de Cádiz, que invitó nada más y nada menos que a Jesús Bienvenido y a su comparsa, primer premio en el pasado concurso del Falla, y ahí ven, fue bueno, pues toda una revolución para redes sociales, se ha hecho eco, como no, también todos los medios de nuestro entorno geográfico. Ahí vemos bueno, pues algunos de los pantallazos de esa publicación de La Revuelta con más de 300.000 visualizaciones en este momento, en lo que llevamos de día, y ahí estuvo Jesús Bienvenido interpretando una cuarteta de su popurrí y ensalzando la sanidad pública, que es un poco bueno, la temática en torno a la que gira esa agrupación, esa comparsa de esas tres. Jesús Bienvenido, que bueno, suena también con fuerza para ser pregonero en el Carnaval de Cádiz, que aún no lo es, igual que otros carnavaleros, y que estuvo presente en La Revuelta. Creo que las altas capacidades líricas y musicales, desde luego que las tiene, al margen de otras, y que además es docente, que es profesor, aunque ahora esté dedicado al terreno artístico, Manuel. Sí, además la parte aquí del Carnaval de Cádiz se muestra, ¿no? Que muchas veces personas que a lo mejor no tienen formación musical, pues te crean una música, o formación literaria, te componen letras, y entonces aquí es una muestra muy clara, ¿no? Del talento y de esas personas que son invisibles, pero que a la vez totalmente muy reconocidas con la labor y su trabajo que hacen. Bueno, sabemos de tu vocación también y tu amor por la fiesta, por el carnaval. Eres carnavalero, que nos consta, y queríamos también reservarnos ese guiñito a Jesús Bienvenido, a Jorge Drexler, agradecerle también al uruguayo residente en Madrid, eso sí, pero que siempre tiene buenas palabras y de verdad, de corazón, de ensalzamiento a la ciudad y sobre todo a ese momento en el que fue pregonero del carnaval. Así que bueno, que bien que estuviéramos en prime time, como se dice en términos televisivos, Cádiz representada con Jorge Drexler como pregonero del carnaval y con Jesús Bienvenido de esa agrupación, su comparsa. Bueno, Manuel, muchas gracias por este ratito, que vaya muy bien este Día Internacional de las Altas Capacidades, día 14 de marzo, y que ojalá, ¿no?, que se gane terreno el misterio y que esto, que era un superdotado, un niño empollón, pase ya no a un segundo, sino a un tercer, cuarto plano, y que estemos hablando de altas capacidades intelectuales como una evaluación que ayude a estos niños, niñas, jóvenes y adultos también, ¿no?, a entender mejor la vida y cómo son. Eso es el gran reto para nosotros, una pasión y una ilusión, y nos sentimos muy orgullosos de trabajar en ello, porque es súper gratificante de ver la felicidad, ¿no? Porque al final el objetivo es la felicidad en ello, y os agradecemos también tanto a ti personal como a Onda Cádiz, pues que le demos voz a este colectivo. No puede ser de otra manera. Muchas gracias, Manuel Salvado, director de Talentum. Gracias. Bueno, pues hasta aquí esta entrevista, esta charla dedicada a las altas capacidades intelectuales que conmemoran su Día Internacional este fin de semana, el día 14 de marzo.